Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero hablar con ustedes de algo que tal vez les toque muy cerca del corazón, algo que he visto en muchas personas, en muchos jóvenes, en muchas familias. Es ese impulso, esa tentación tan humana de quedarse en casa, de replegarse sobre uno mismo, de cerrar la puerta al mundo y decir, aquí estoy bien, aquí no me hieren, aquí no me exigen nada. Y lo curioso es que muchas veces justificamos esta actitud con argumentos que suenan razonables. Necesito descansar, necesito mi espacio, el mundo está muy complicado, la gente es difícil. Pero hay algo más profundo que sucede cuando elegimos sistemáticamente la comodidad del hogar sobre el compromiso con la vida, cuando preferimos el sofá a la aventura de salir al encuentro de los demás, cuando el refugio se convierte en prisión. Y hoy quiero que reflexionemos juntos sobre qué nos dice la Escritura, qué nos dice la vida misma, qué nos dice el corazón bien ordenado sobre esta realidad tan contemporánea y tan antigua a la vez. Verán ustedes, cuando uno mira las páginas de la Biblia con ojos atentos, con corazón dispuesto a escuchar más allá de las palabras, descubre algo fascinante. Dios no para de sacar a su pueblo de casa. Abraham tiene que salir de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre. Moisés tiene que sacar al pueblo de Egipto, que era su casa, su lugar conocido, aunque fuera una casa de esclavitud. Los apóstoles tienen que dejar sus redes, sus barcas, sus hogares. María tiene que salir corriendo a visitar a su prima Isabel, cuando más cómodo hubiera sido quedarse en Nazaret esperando tranquilamente. Y Cristo mismo, el Hijo de Dios, no tiene dónde reclinar la cabeza. Las zorras tienen madrigueras, dice él, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. No es casualidad. Hay algo en el movimiento, en el salir, en el éxodo, que pertenece esencialmente a la vida espiritual, a la vida humana bien vivida. Pero no nos engañemos. No estoy hablando de estar ocupados por estar ocupados, de ese activismo frenético que nos impide pensar, de esa huida hacia adelante que también es una forma de esconderse. No. Hablo de algo mucho más hondo. Hablo de esa disposición interior que nos hace capaces de salir de nosotros mismos para ir al encuentro de la vida, del otro, de Dios. Porque quedarse en casa, en el sentido profundo del término, no es solamente un asunto de cuatro paredes. Uno puede quedarse en casa mientras viaja por el mundo entero. Quedarse en casa es replegarse sobre el propio yo, es vivir centrado en las propias necesidades, en los propios miedos, en las propias comodidades. Es esa actitud del alma que dice, yo primero, mi tranquilidad primero, mi bienestar emocional primero, y si algo o alguien me incomoda, cierro la puerta. He conocido a personas que físicamente salían todos los días, iban al trabajo, cumplían sus obligaciones, pero espiritualmente estaban encerradas en sí mismas. Y he conocido a personas que por enfermedad o por edad pasaban muchas horas en casa, pero que tenían el corazón abierto de par en par, que vivían atentas a los demás, que rezaban por el mundo, que se interesaban genuinamente por quienes les rodeaban. El problema no es estar en casa. El problema es convertir la casa en un búnker, en un lugar donde me atrincheró contra la vida, contra el riesgo de amar, contra la posibilidad de sufrir, contra el compromiso que exige toda relación verdadera. Y aquí es donde tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. ¿Por qué preferimos quedarnos en casa? ¿Qué es lo que realmente estamos evitando? Porque a menudo lo que parece una necesidad legítima de descanso, de intimidad, de recogimiento, esconde en realidad un miedo profundo. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no estar a la altura, miedo a que me conozcan de verdad y descubran que no soy tan especial como me gustaría creer. Miedo, en definitiva, a la vulnerabilidad que implica todo encuentro auténtico. Y entonces la casa se convierte en ese lugar donde puedo controlar todo, donde nada me sorprende, donde nadie me cuestiona, donde puedo ser quien yo quiero ser sin que la realidad me contradiga. Recuerdo a una joven que vino a verme hace algún tiempo, una chica inteligente, sensible, con mucho que ofrecer,
Pero me decía, padre, es que cuando salgo me siento incómoda, siento que no encajo, que los demás son diferentes, que no tengo nada interesante que decir. En casa estoy bien, tengo mis series, mis libros, mi música, puedo ser yo misma. Y le dije, ¿estás segura de que en casa eres tú misma? O más bien eres una versión reducida, protegida, no confrontada de ti misma. Porque ser uno mismo no significa vivir sin roces, sin contradicciones, sin desafíos. Ser uno mismo es precisamente atreverse a ser en medio de los demás, con todas las dificultades que eso implica. Y ella se quedó callada, pensativa, porque en el fondo sabía que tenía razón. Sabía que lo que llamaba comodidad era en realidad una forma sutil de no vivir plenamente. La Escritura es clara, clarísima. En el libro del Génesis, después de la caída, Adán y Eva se esconden de Dios, se esconden de sí mismos, se esconden uno del otro. Y la primera pregunta que Dios hace no es ¿qué has hecho?, sino ¿dónde estás? Es la pregunta fundamental. ¿Dónde estás? ¿Estás presente en tu vida o te has escondido? ¿Estás disponible para el encuentro o te has replegado sobre ti mismo? Y ellos responden, oímos tu voz y tuvimos miedo. El miedo es lo que nos hace escondernos. El miedo es lo que nos hace preferir la cueva, la guarida, el refugio, antes que el riesgo del encuentro. Y Dios, con infinita paciencia, con infinita misericordia, no deja de buscarnos, no deja de llamarnos, no deja de invitarnos a salir. Pensemos en la parábola de los talentos. Ese siervo que recibió un talento y lo enterró, ¿qué dice cuando el Señor regresa? Dice, tuve miedo, por miedo no arriesgué, no invertí, no puse en juego lo que había recibido. Y el Señor lo llama siervo malo y perezoso. No solamente perezoso, sino malo. Porque el miedo que paraliza, que impide el movimiento, que nos encierra en la seguridad estéril, no es solamente una debilidad psicológica, es una actitud moral, es una forma de decirle a Dios, no confío en ti, no confío en la vida que me has dado, no confío en los dones que me has regalado. Prefiero guardarlos, protegerlos, mantenerlos intactos, aunque sean inútiles, antes que arriesgarme a perderlos o a que me los roben. Y aquí llegamos a algo esencial. La vida cristiana, la vida humana en su plenitud es esencialmente una salida, es un éxodo permanente. No podemos quedarnos instalados, acomodados, satisfechos con lo que ya tenemos, con lo que ya conocemos, con lo que ya controlamos. Cristo nos llama constantemente a salir. Sal de tu tierra, sal de tu comodidad, sal de tu mediocridad, sal de tu pecado, sal de ti mismo. Y este salir no es una huida, no es un escapismo, no es un activismo vacío, es una respuesta al amor, es una apertura a la gracia, es una disponibilidad para la misión. Porque todos, absolutamente todos, hemos sido llamados a algo. Y ese algo siempre implica movimiento, siempre implica riesgo, siempre implica salir de donde estamos para ir a donde Dios nos llama. Pero claro, salir duele. Salir cuesta. Salir implica dejar atrás certezas, renunciar a seguridades, exponerse a lo desconocido. Abraham sale sin saber a dónde va. Los apóstoles dejan todo sin garantías de éxito. María dice sí sin entender completamente lo que se le está pidiendo. ¿Y nosotros estamos dispuestos a ese nivel de confianza? ¿O preferimos la ilusión de control que nos da quedarnos en casa, en nuestro pequeño mundo previsible, en nuestra zona de confort, como se dice ahora? Porque esa es la gran trampa de nuestro tiempo. Hemos convertido la comodidad en un valor supremo, en un derecho inalienable, en la medida de todas las cosas. Si algo me incomoda, lo evito. Si alguien me desafía, lo bloqueo. Si una situación me genera ansiedad, la rehuyo. Y así vamos construyendo una vida cada vez más pequeña, más estrecha, más asfixiante, aunque la llamemos autocuidado o salud mental, no me malinterpreten. No estoy diciendo que no necesitemos descanso, que no necesitemos momentos de intimidad, que no tengamos derecho a cuidar de nosotros mismos. Por supuesto que sí. Jesús mismo se retiraba a orar, se apartaba de las multitudes, buscaba momentos de soledad con el Padre.
pero ese retiro era para volver con más fuerza, con más amor, con más disponibilidad. No era un fin en sí mismo, no era una forma de evitar la misión, era una forma de prepararse para ella. Y ahí está la diferencia radical. ¿Me quedo en casa para recargar fuerzas y volver a salir? ¿O me quedo en casa para no tener que salir nunca más? ¿Busco el silencio para escuchar mejor la voz de Dios? ¿O busco el silencio para no escuchar nada que me incomode? He visto familias enteras que se repliegan sobre sí mismas, padres que sobreprotegen a sus hijos hasta el punto de impedirles crecer, de impedirles enfrentarse a la vida real, de impedirles desarrollar la fortaleza que solo se adquiere en el contacto con las dificultades, y lo hacen con la mejor intención, por amor, porque no quieren que sus hijos sufran. Pero ese amor mal entendido, ese amor que protege demasiado, que envuelve en algodón, que mantiene en una burbuja artificial, no es verdadero amor, es miedo disfrazado de amor. Porque amar de verdad es preparar al otro para la vida, no para la ausencia de vida. Es darle raíces y alas, como se dice bellamente. Raíces para saber de dónde viene, para tener una identidad sólida, para conocer el hogar al que siempre puede volver. Pero también alas para volar, para explorar, para arriesgarse, para caerse y levantarse, para aprender por sí mismo lo que es la vida. Y lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Hay personas que construyen una religiosidad doméstica, casera, cómoda, que nunca les exige nada realmente difícil. Rezan cuando les apetece, van a misa cuando no tienen nada mejor que hacer, ayudan al prójimo cuando no les cuesta demasiado y piensan que eso es suficiente, que con eso ya están bien con Dios. Pero la fe no es un hobby, no es una actividad de tiempo libre, no es algo que podemos gestionar según nuestro estado de ánimo. La fe es una relación. Y como toda relación verdadera, exige compromiso, exige fidelidad, exige salir de uno mismo para encontrarse con el otro. No puedo amar a Dios desde mi sofá, desde mi comodidad, desde mi pequeño mundo controlado. Tengo que salir a su encuentro, tengo que exponerme a su palabra que a veces me incomoda, tengo que aceptar su voluntad que no siempre coincide con mis planes. Recuerdo las palabras de Cristo cuando dice: el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Fíjense bien, que se niegue a sí mismo. No que se mime a sí mismo, no que se proteja a sí mismo, no que se centre en sí mismo, que se niegue a sí mismo y luego tome su cruz. No que evite la cruz, no que se esconda de la cruz, no que pretenda que la cruz no existe, que la tome, que la asuma, que la cargue y finalmente me siga. Que salga, que se mueva, que camine, que vaya detrás de mí aunque no sepa exactamente a dónde lo llevo. Estas palabras no son negociables, no son una sugerencia amable para quien quiera tomárselas en serio. Son la condición indispensable para ser discípulo, para vivir en la verdad, para alcanzar la vida eterna. Pero hay más. La Escritura nos muestra también las consecuencias de quedarnos encerrados. Pensemos en Jonás. Dios lo llama a ir a Nínive. ¿Y él qué hace? Huye en dirección contraria, se mete en un barco que va a Tarsis, lo más lejos posible de donde Dios lo envía. Y luego cuando viene la tormenta se mete en lo más profundo del barco y se duerme. Es una imagen perfecta de quien se encierra sobre sí mismo. Huye de la misión, se esconde en lo más hondo, se duerme para no tener que enfrentarse a la realidad. Y ya sabemos lo que pasa. Lo tiran al mar, se lo traga un gran pez, pasa 3 días en sus entrañas, 3 días en la oscuridad, en la soledad, en el silencio obligado. 3 días para reflexionar, para arrepentirse, para entender que no se puede huir de Dios. Y cuando finalmente acepta, cuando finalmente dice que sí, cuando finalmente sale y va a Nínive, descubre que su misión tiene éxito, que toda una ciudad se convierte, que Dios obra maravillas a través de él. Pero tuvo que salir. No había otro camino. O pensemos en el hijo pródigo. Bueno, en realidad deberíamos pensar en los 2 hijos, porque ambos tienen un problema con la casa. El menor se va de casa de forma impulsiva, irresponsable, buscando la libertad sin límites, la vida sin compromisos, y se encuentra con el vacío, con el hambre, con la soledad. Pero al menos él sale, se mueve, vive,
aunque viva mal, aunque se equivoque, y precisamente porque sale, porque toca fondo, puede volver transformado. El mayor, en cambio, nunca salió de casa, siempre estuvo ahí, siempre fue obediente, siempre cumplió con sus obligaciones. Pero cuando vuelve el hermano menor, cuando el padre hace fiesta, él se queda afuera resentido, amargado, lleno de quejas, y el padre tiene que salir a buscarlo, a invitarlo a entrar, a explicarle que todo lo que es suyo es de él, pero él no quiere entrar, prefiere quedarse afuera, en su resentimiento, en su sentido de injusticia, en su rigidez. Y esa es otra forma de quedarse en casa, estar físicamente presente pero emocionalmente ausente, cumplir externamente pero estar interiormente cerrado, hacer lo que toca pero sin amor, sin alegría, sin entrega verdadera. La pregunta entonces es, ¿dónde estoy yo en esta historia? ¿Soy el hijo que huyó de casa de forma irresponsable? ¿O soy el hijo que nunca salió realmente de sí mismo, aunque estuviera siempre presente? Porque ambas actitudes son formas de no vivir plenamente, ambas son formas de perderse, ambas necesitan conversión. Y la conversión siempre implica movimiento, siempre implica salir de donde estoy para ir donde Dios me espera. No puedo convertirme quedándome exactamente igual, en el mismo lugar, con las mismas actitudes, con los mismos miedos. La conversión es un éxodo, un paso, una Pascua, un tránsito de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del encierro a la libertad. Y aquí quiero detenerme en algo muy importante. Hay personas que dicen, pero padre, es que yo soy introvertido, necesito mi espacio, me canso con la gente, me recargo con la soledad. Y yo les digo, está perfectamente bien. Dios nos ha hecho diferentes, con temperamentos diferentes, con necesidades diferentes. No todos tenemos que ser extrovertidos, sociables, siempre rodeados de gente. Pero una cosa es respetar nuestro temperamento y otra muy distinta es justificar con él nuestra cerrazón. Una cosa es necesitar momentos de soledad para procesar, para reflexionar, para orar, y otra muy distinta es usar esa necesidad como excusa para no comprometerse nunca con nada ni con nadie. Porque al final, seamos introvertidos o extrovertidos, todos estamos llamados al amor, y el amor siempre es salida, siempre es donación, siempre es movimiento hacia el otro. Santa Teresa de Lisieux, por ejemplo, era profundamente introvertida. Le costaba relacionarse, sufría en las interacciones sociales, prefería 1000 veces la soledad de su celda, pero entendió que su vocación era amar y que no podía amar desde el repliegue. Así que amó con pequeños gestos, con sonrisas en los momentos difíciles, con paciencia ante las hermanas que le resultaban molestas, con disponibilidad aunque le costara. No traicionó su temperamento, pero tampoco lo usó como excusa para no amar, y así se convirtió en una de las santas más grandes de la Iglesia, en patrona de las misiones, sin haber salido nunca de su convento. Porque entendió que la verdadera misión no es geográfica, sino existencial, no es cuestión de kilómetros, sino de amor, no se mide por los lugares que recorres, sino por la profundidad con que te entregas. Y esto nos lleva a otro punto crucial. Cuando la Biblia habla de salir, de moverse, de caminar, no está hablando solamente de movimiento físico, está hablando de movimiento interior, de apertura del corazón, de disponibilidad del espíritu. Uno puede viajar por todo el mundo y seguir encerrado en sí mismo, y uno puede vivir en el mismo lugar toda su vida y tener el corazón abierto al infinito. Lo que importa no es tanto dónde estamos, sino cómo estamos. No es tanto el lugar físico, sino la actitud interior. ¿Estoy abierto o cerrado? ¿Estoy disponible o atrincherado? ¿Estoy dispuesto a que la vida me sorprenda, me desafíe, me transforme, o prefiero mantener todo bajo control? He conocido misioneros que pasaban años en países lejanos, pero que en realidad nunca salieron de su cultura, de su mentalidad, de sus prejuicios. Iban a evangelizar, pero no se dejaban evangelizar por quienes se encontraban. Iban a dar, pero no estaban dispuestos a recibir. Y he conocido personas que nunca salieron de su barrio, pero que tenían una capacidad inmensa de acoger, de escuchar, de aprender de cada persona que se cruzaba en su camino. ¿Quiénes estaban realmente abiertos? ¿Quiénes vivían realmente la dinámica del éxodo? La tentación de quedarse en casa, en el sentido profundo,
es la tentación de la esterilidad. Es la tentación de una vida que gira sobre sí misma, que no da fruto, que no se multiplica, que no se entrega. Y esto va directamente contra el primer mandamiento que Dios da a la humanidad: creced y multiplicaos, no física, sino existencialmente. Haz que tu vida se expanda, que tu amor alcance a más personas, que tus talentos se pongan al servicio, que tu fe contagie, que tu esperanza ilumine. No te quedes encerrado en tu pequeño círculo, no te conformes con tu pequeña vida, no te resignes a tu pequeño amor. Dios te ha llamado a la grandeza, a la plenitud, a la abundancia, pero esa grandeza solo se alcanza en la entrega. Esa plenitud solo se encuentra en la donación. Esa abundancia solo brota del amor que se da sin reservas. Y ahora, si me permiten, quiero hablar de algo que veo cada vez más en nuestra sociedad: la cultura del encierro digital. Porque hay muchas personas, especialmente jóvenes, que pasan horas y horas en casa frente a una pantalla, viviendo vidas virtuales, construyendo identidades online, relacionándose a través de redes sociales, y creen que están conectados, que están en contacto, que están viviendo intensamente. Pero en realidad están más solos que nunca, más encerrados que nunca, más alejados de la vida real que nunca. Porque la pantalla crea una ilusión de cercanía sin el riesgo del encuentro real, una ilusión de comunicación sin la vulnerabilidad de la presencia física, una ilusión de vida sin las exigencias de la vida verdadera. No estoy diciendo que la tecnología sea mala. Por supuesto que no. Es una herramienta maravillosa cuando se usa bien, cuando nos ayuda a conectar, a aprender, a trabajar, a crear, pero cuando se convierte en un refugio, cuando se convierte en una forma de evitar el mundo real, cuando sustituye las relaciones auténticas por simulacros, entonces se convierte en una nueva forma de esclavitud, en una nueva forma de quedarse en casa, en una nueva forma de no vivir. Y lo peor es que muchos ni siquiera se dan cuenta, creen que están viviendo plenamente, cuando en realidad están apenas rozando la superficie de lo que podría ser su vida. He hablado con jóvenes que me dicen: padre, es que en internet puedo ser quien realmente soy, puedo expresarme libremente, puedo encontrar gente que me entiende. Y yo les pregunto: ¿estás seguro de que en internet eres quien realmente eres? ¿O eres quien te gustaría ser? ¿Estás seguro de que esa libertad de expresión no es en realidad una libertad de construir un personaje? ¿Estás seguro de que esa gente que te entiende te conoce realmente, o solamente conoce la versión editada, filtrada, mejorada que tú presentas? Porque la vida real es más dura, más exigente, más incómoda. La vida real no tiene filtros, no tiene botón de editar, no tiene opción de bloquear a quien me molesta. La vida real es encuentro, presencia, compromiso, y eso da miedo. Por eso preferimos la seguridad de la pantalla, la comodidad del like, la superficialidad del chat. Pero Dios nos llama a la encarnación, no a la virtualización. Cristo no se quedó en el cielo enviando mensajes, no apareció como un holograma, no se relacionó con nosotros desde la distancia. Se hizo carne, se hizo presencia, se hizo cercanía, lloró lágrimas reales, sintió hambre real, experimentó cansancio real, tocó a los leprosos con sus manos, dejó que la mujer pecadora le lavara los pies, abrazó a los niños. Y nos pide que hagamos lo mismo, que nos hagamos presentes, que nos dejemos tocar, que toquemos las heridas de los demás, que no tengamos miedo del contacto humano real con toda su complejidad y toda su belleza. Por eso la Eucaristía es tan importante, porque no es un símbolo virtual, no es una idea abstracta, no es un recuerdo lejano, es presencia real, es cuerpo real, es sangre real. Es Cristo que se hace comida, que se hace cercanía, que entra dentro de nosotros para transformarnos desde dentro. Y esa presencia eucarística nos enseña cómo tenemos que vivir, presentes, reales, comprometidos. No podemos comulgar virtualmente, no podemos recibir a Cristo por internet, no podemos vivir nuestra fe desde el sofá. Tenemos que salir, ir a la iglesia, participar de la comunidad, encontrarnos con otros creyentes en carne y hueso, porque la fe es comunión, y la comunión exige presencia, exige salida, exige movimiento.
Y aquí llegamos a algo que me parece fundamental. La Biblia nos muestra que los grandes encuentros con Dios suceden en el camino, no en casa. Abraham encuentra a Dios cuando sale de Ur. Moisés encuentra a Dios en el desierto, cuidando ovejas lejos de su casa. Jacob encuentra a Dios cuando huye de Esaú. Elías encuentra a Dios en el monte Horeb después de un largo camino. Los discípulos de Emaús reconocen a Cristo cuando están caminando. Pablo se encuentra con Cristo en el camino a Damasco. María Magdalena encuentra a Cristo resucitado cuando va al sepulcro de madrugada. Una y otra vez, el encuentro decisivo con Dios sucede cuando nos movemos, cuando salimos, cuando nos ponemos en camino. No porque Dios no esté en casa, sino porque nosotros no estamos disponibles para encontrarlo cuando estamos encerrados en nosotros mismos. Hay una dinámica espiritual que es constante en toda la Escritura. Dios sale a nuestro encuentro cuando nosotros salimos de nosotros mismos. Cuando nos movemos hacia Él, Él se mueve hacia nosotros. Cuando nos abrimos, Él entra. Cuando nos arriesgamos, Él nos sostiene. Pero si nos quedamos encerrados, si nos atrincheramos en nuestras seguridades, si nos negamos a movernos, entonces el encuentro no sucede. No porque Dios no quiera, sino porque nosotros nos hemos hecho indisponibles. Es como si alguien tocara a nuestra puerta y nosotros nos tapáramos los oídos para no escuchar. Dios está ahí, esperando, llamando, invitando, pero la respuesta tiene que ser nuestra, y esta respuesta siempre tiene un nombre: sí. El sí de Abraham, el sí de Moisés, el sí de María, el sí de los apóstoles. Un sí que es salida, que es apertura, que es disponibilidad. No un sí a regañadientes. No un sí condicionado, no un sí calculado, un sí total, un sí confiado, un sí que se arriesga, porque la fe es riesgo, es salto, es confianza en quien no vemos, pero en quien creemos. Y ese sí se pronuncia todos los días, en cada decisión, en cada momento en que tenemos que elegir entre quedarnos o salir, entre cerrarnos o abrirnos, entre protegernos o entregarnos. He visto personas que pasan años preparándose para vivir, acumulando títulos, experiencias, seguridades, pero que nunca se lanzan realmente a vivir. Siempre hay una razón más para esperar, siempre hay un riesgo más que evitar, siempre hay una preparación adicional que hacer, y así se les va la vida preparándose para una vida que nunca llega, porque la vida real no espera que estemos listos. La vida real es ahora, es aquí. Es con estas circunstancias imperfectas, con estas capacidades limitadas, con estos miedos que todavía no hemos superado. La vida real no es el momento en que finalmente lo tengamos todo resuelto. La vida real es el camino en el que vamos resolviéndolo mientras caminamos. Por eso Cristo no busca discípulos perfectos, busca discípulos disponibles. No busca gente que lo tenga todo claro, busca gente que esté dispuesta a seguirlo aunque no entienda todo. No busca personas sin miedo, busca personas que a pesar del miedo digan que sí. Pedro era impulsivo, Tomás dudaba, Santiago y Juan eran ambiciosos, Mateo era un colaboracionista, Simón era un celote. Todos tenían defectos, todos tenían limitaciones, todos tenían miedos, pero dijeron que sí. Salieron de sus casas, siguieron a Cristo y en ese seguimiento se fueron transformando, se fueron perfeccionando, se fueron convirtiendo en lo que Dios quería que fueran. No antes de salir, sino en el camino. Y eso nos da una esperanza inmensa. No tenemos que ser perfectos para salir, no tenemos que tenerlo todo resuelto para comprometernos, no tenemos que ser santos para empezar a vivir como cristianos. Empezamos donde estamos, con lo que tenemos, con lo que somos, y Dios se encarga del resto. Pero tenemos que empezar, tenemos que dar el primer paso, tenemos que abrir la puerta, tenemos que salir. Queridos amigos, sé que salir da miedo, sé que exponerse al mundo, a los demás, a la vida genera ansiedad. Sé que hay heridas del pasado que nos hacen desconfiar, que hay fracasos que nos han enseñado a protegernos, que hay decepciones que nos invitan a cerrarnos, lo sé. Pero también sé que quedarse encerrado es una muerte lenta, es un marchitarse gradual, es una tristeza que se va instalando sin que nos demos cuenta.
porque estamos hechos para el encuentro, estamos creados para el amor, estamos diseñados para la comunión. Y nada de eso es posible sin salida, sin movimiento, sin riesgo. La casa es importante, el hogar es sagrado, el lugar de intimidad, de descanso, de recogimiento es necesario, pero no puede ser una prisión, no puede ser un refugio permanente, no puede ser el horizonte total de nuestra existencia. La casa tiene que ser el lugar al que volvemos después de haber salido, el puerto al que regresamos después de haber navegado, el nido del que volamos y al que podemos volver. Pero si nunca volamos, si nunca navegamos, si nunca salimos, entonces la casa se convierte en tumba, en cárcel, en lugar de muerte. Así que hoy los invito a revisar su vida, los invito a preguntarse con honestidad, ¿dónde me estoy quedando encerrado? ¿De qué tengo miedo realmente? ¿Qué es lo que estoy evitando? ¿En qué áreas de mi vida necesito salir, arriesgarme, exponerme? Puede ser en las relaciones, puede ser en el trabajo, puede ser en la fe, puede ser en los sueños que he ido archivando, pero hay algo, siempre hay algo en lo que Dios nos está llamando a salir, a movernos, a dar un paso más, y ese algo, por pequeño que parezca, es el lugar donde se juega nuestra libertad, donde se decide nuestra vida, donde se manifiesta nuestra fe. No se trata de hacer cosas heroicas, no se trata de cambios dramáticos, no se trata de salir corriendo sin pensar, se trata de pequeños pasos, de decisiones concretas, de gestos sencillos pero valientes. Hacer esa llamada que hemos estado posponiendo, tener esa conversación que hemos estado evitando, retomar ese proyecto que abandonamos por miedo, perdonar a esa persona aunque nos cueste, pedir perdón aunque nos duela el orgullo, decir te quiero aunque temamos la respuesta, comprometernos aunque no tengamos garantías, servir aunque no nos reconozcan, dar aunque no recibamos, salir aunque tengamos miedo. Porque al final, queridos amigos, la vida cristiana es una gran aventura. No es una vida instalada, cómoda, predecible. Es una vida de éxodo, de Pascua, de paso constante de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del miedo al amor. Y Cristo va delante, como fue delante de los israelitas, en forma de columna de fuego y de nube. Él abre el camino, Él marca la ruta, Él nos espera en cada etapa, pero tenemos que seguirlo, tenemos que salir, no hay otro camino. Que María, que supo decir sí y salir corriendo a visitar a Isabel, que supo acompañar a su hijo hasta el pie de la cruz, que supo estar presente en el cenáculo esperando al Espíritu Santo, nos enseña a nosotros también a salir de nuestra casa, de nuestro miedo, de nuestra pequeñez, que nos ayude a confiar en Dios más que en nuestras seguridades, que nos impulse a vivir la vida que Él ha soñado para nosotros, una vida plena, una vida fecunda, una vida que valga la pena, una vida que no se quede en casa esperando que algo suceda, sino que sale al encuentro de lo que Dios tiene preparado. Porque Él tiene grandes cosas preparadas para cada uno de nosotros, pero tenemos que salir a recibirlas, tenemos que abrir la puerta, tenemos que dar el paso, y cuando lo demos descubriremos que Él estaba ahí, esperándonos, sosteniéndonos, acompañándonos, siempre. Amén. Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. ¿Cuántas veces al final del día, cuando la casa se aquieta y el cuerpo pide descanso, te preguntas si hay algo más que podrías hacer, algo que quedó pendiente, una palabra no dicha, una intención no ofrecida? Ese momento antes de dormir, cuando la agitación cesa y quedamos a solas con nuestros pensamientos, es uno de los más reveladores de la vida humana. Allí, en la quietud, el corazón habla. ¿Y qué dice? A veces se queja, a veces pide, a veces solo suspira. Pero hay en ese instante una oportunidad preciosa que muchos dejan escapar. La de ordenar interiormente lo que vivimos, lo que deseamos y lo que ofrecemos a Dios. No se trata de magia, no se trata de fórmulas que garantizan resultados inmediatos. Se trata de algo mucho más profundo y verdadero, de educar el corazón para que sepa pedir bien, para que sepa desear bien, para que sepa confiar bien. Porque cuando pedimos 7 cosas antes de dormir con intención recta, no estamos intentando manipular la realidad.
Estamos preparando el alma para recibir aquello que ya está destinado a nosotros, aquello que Dios, en su bondad, desea concedernos cuando estemos listos para acogerlo. ¿Ya han notado cómo pasamos el día entero deseando cosas? Queremos que tal situación se resuelva, que aquella persona nos comprenda, que ese proyecto salga bien, que aquel sufrimiento termine. Y no hay nada malo en eso. Dios nos creó con capacidad de desear, porque el deseo bien orientado nos mueve hacia el bien. El problema no está en desear, sino en cómo deseamos. Hay personas que desean con ansiedad, como si la vida fuera una carrera desesperada, donde necesitan arrancar de las manos de Dios aquello que quieren. Hay otras que desean con rencor, como si el mundo les debiera algo y nunca pagara la deuda. Hay todavía aquellas que desean con pereza, esperando que todo caiga del cielo sin que muevan un dedo, sin que hagan su parte. Y después se preguntan por qué no reciben, por qué las bendiciones no llegan, por qué la vida parece resistirse a sus peticiones. Pero hay una forma de desear que lo transforma todo. Es cuando deseamos con orden interior, con claridad de intención, con humildad de corazón y con disposición para actuar. Es ese tipo de deseo el que prepara el terreno para que las bendiciones encuentren en nosotros un suelo fértil. Déjenme contar una historia que siempre me ha tocado profundamente. Conocí hace años a una mujer que vivía angustiada. Ella tenía todo lo que muchos dirían ser necesario para ser feliz: una familia, salud, trabajo, pero algo dentro de ella estaba siempre inquieto, siempre insatisfecho. Me dijo una vez: Padre, yo pido tanto a Dios, pero parece que Él no me escucha. Pido paz, pido alegría, pido que mi vida cambie, pero nada sucede. Conversamos largamente y poco a poco fui percibiendo que ella pedía con los labios, pero no con el corazón preparado. Quería paz, pero pasaba el día cultivando rencores. Quería alegría, pero alimentaba pensamientos de amargura. Quería cambio, pero no estaba dispuesta a cambiar ella misma. Entonces le dije algo que en el momento pareció duro, pero que ella misma reconoció después como liberador. Dios no ignora tus peticiones, pero Él espera que prepares el terreno. Estás pidiendo flores, pero plantando espinas. Estás pidiendo luz, pero cerrando las ventanas. Ella quedó en silencio y vi en sus ojos ese momento en que la verdad duele, pero también libera. Pedir antes de dormir no es solo repetir palabras, es entrar en uno mismo y reconocer lo que realmente necesitamos, lo que realmente buscamos, lo que realmente falta. Y muchas veces lo que falta no es aquello que pensábamos. Creemos que necesitamos más dinero, cuando en verdad necesitamos paz para administrar lo que ya tenemos. Creemos que necesitamos una relación, cuando en verdad necesitamos aprender a relacionarnos bien con nosotros mismos. Creemos que necesitamos reconocimiento, cuando en verdad necesitamos humildad para aceptar nuestro lugar en el mundo sin comparaciones. Y es en ese proceso de aclarar la intención, de purificar el deseo, que comenzamos a traer verdaderamente aquello que corresponde a nuestro bien mayor. No porque hay una fuerza cósmica que responde a nuestros pensamientos, sino porque un corazón ordenado ve mejor, decide mejor y actúa mejor. Y al actuar mejor se aproxima naturalmente a aquello que busca. ¿Saben qué sucede cuando alguien pide con el corazón dividido? Imaginen a una persona que pide a Dios un trabajo mejor, pero que en el fondo tiene miedo de la responsabilidad. O alguien que pide por un amor verdadero, pero que cultiva estándares imposibles y se cierra a las personas reales que están a su alrededor. O todavía aquel que pide por salud, pero no se dispone a cambiar los hábitos que lo enferman. Esas peticiones quedan como suspendidas en el aire, sin fuerza, sin destino cierto. Porque el corazón está diciendo una cosa y la vida está viviendo otra. Y Dios, que conoce lo más profundo de nosotros, no puede dar aquello que nuestro corazón dividido no está listo para recibir, no por crueldad, sino por amor. Porque dar algo a quien no está preparado puede ser más perjudicial que beneficioso. Es como dar un instrumento musical valioso a un niño pequeño. No es maldad no darlo, es sabiduría. Esperar el momento en que sabrá valorar y cuidar
Pero cuando una persona pide con intención recta, cuando sabe lo que quiere y por qué lo quiere, cuando está dispuesta a hacer su parte y a confiar en Dios para el resto, algo cambia. Ella comienza a ver oportunidades donde antes veía solo obstáculos. Comienza a percibir personas que siempre estuvieron allí, pero que no tenía ojos para ver. Comienza a tomar decisiones con más claridad porque la mente ya no está nublada por la ansiedad o por el rencor, y poco a poco, sin aspavientos, sin pirotecnia, las cosas comienzan a encajar. No porque ella forzó, sino porque se colocó en el lugar correcto, en el momento correcto, con la disposición correcta. Y eso, mis queridos amigos, no es magia. Es la forma como Dios actúa cuando encuentra en nosotros colaboración, cuando encuentra en nosotros un corazón que no solo pide, sino que se abre, que se dispone, que confía. Entonces, ¿qué pedir antes de dormir? No voy a dar una lista mágica de 7 cosas que funcionan para todos, porque cada persona está en un camino diferente, cada corazón tiene sus necesidades propias, pero puedo orientarlos sobre el tipo de petición que prepara el alma para recibir bendiciones. Primero, pidan claridad. Claridad para ver la propia vida sin ilusiones, sin autoengaño, sin maquillaje, porque solo quien ve la verdad puede caminar hacia ella. Segundo, pidan fuerza para hacer lo que saben que deben hacer, porque muchas veces ya sabemos el camino, pero nos falta valor para recorrerlo. Tercero, pidan humildad. Humildad para aceptar que no tenemos todas las respuestas, que necesitamos ayuda, que dependemos de Dios y de los demás. Cuarto, pidan paciencia. Paciencia para esperar el tiempo correcto, para no forzar las puertas que todavía no deben ser abiertas, para confiar que todo tiene su hora. Quinto, pidan amor. No amor sentimental, sino amor verdadero, que quiere el bien del otro aunque eso cueste algo, que perdona aunque duela, que sirve aunque no sea reconocido. Sexto, pidan paz. Paz interior, que no depende de las circunstancias externas, que permanece aunque la tempestad golpee fuerte. Y séptimo, pidan confianza en Dios. Confianza para entregar a Él aquello que no está en nuestras manos, para descansar en su providencia, para creer que Él nos ama más de lo que nosotros mismos nos amamos. Ahora, presten atención a algo importante. Pedir estas cosas antes de dormir no es solo hablar palabras, es un acto de preparación interior. Es como un agricultor que antes de dormir revisa mentalmente lo que plantó, lo que necesita regar, lo que necesita limpiar. Él no está simplemente deseando que la cosecha aparezca. Él se está comprometiendo con el proceso. De la misma forma, cuando pedimos con intención recta, nos estamos comprometiendo a vivir de acuerdo con aquello que pedimos. Si pedimos claridad, necesitamos estar dispuestos a enfrentar verdades incómodas. Si pedimos fuerza, necesitamos estar dispuestos a actuar cuando la oportunidad llegue. Si pedimos humildad, necesitamos estar dispuestos a reconocer nuestros errores. Si pedimos paciencia, necesitamos estar dispuestos a esperar sin amargura. Si pedimos amor, necesitamos estar dispuestos a dar antes de recibir. Si pedimos paz, necesitamos estar dispuestos a perdonar. Si pedimos confianza en Dios, necesitamos estar dispuestos a soltar el control. Y es aquí donde muchos se engañan. Creen que pedir es suficiente. Creen que basta repetir las palabras correctas, encender la vela correcta, hacer la oración correcta y listo, la vida va a cambiar mágicamente, pero no es así como funciona. Dios no es una máquina expendedora donde pones la moneda y sale el producto. Dios es un Padre amoroso que desea educarnos, formarnos, madurarnos. Y muchas veces la mayor bendición no es recibir lo que pedimos, sino ser transformados en el proceso de pedir. Porque cuando pedimos con el corazón abierto, cuando colocamos delante de Dios nuestros anhelos más profundos, cuando reconocemos nuestra dependencia, algo en nosotros se modifica. Nos volvemos más humildes, más realistas, más confiados. Y esa transformación interior es el verdadero milagro, la verdadera bendición. ¿Quieren saber por qué algunas personas parecen atraer bendiciones mientras otras parecen repelerlas? Observen cómo viven. Observen cómo hablan, cómo tratan a los demás, cómo lidian con las dificultades, cómo reaccionan a lo que no sale como esperaban.
Las personas que viven en constante bendición no son necesariamente más inteligentes, más ricas o más afortunadas. Son personas que aprendieron a vivir con el corazón ordenado. Saben lo que quieren, pero no se desesperan si demora. Trabajan por lo que desean, pero no se destruyen en el proceso. Confían en Dios, pero hacen su parte. Piden, pero también agradecen. Desean, pero también se contentan. Y esa actitud interior, esa forma de estar en el mundo, crea alrededor de ellas una atmósfera de posibilidades. No porque son especiales, sino porque están disponibles. Disponibles para recibir, disponibles para dar, disponibles para aprender. Recuerdo a un joven que conocí hace algunos años, estaba desempleado hacía meses y se sentía derrotado. Cada entrevista que hacía sin éxito era una herida más en su autoestima. Me buscó desesperado, diciendo que ya había pedido tanto a Dios, que ya había hecho tantas promesas, pero que nada cambiaba. Conversamos y percibí que estaba pidiendo el empleo correcto, pero no se estaba preparando de la manera correcta. No estaba estudiando, no se estaba cualificando, no estaba cuidando su presentación, no estaba ampliando su red de contactos. Quería que Dios hiciera todo mientras él quedaba pasivo, esperando. Entonces le dije, estás pidiendo que Dios abra puertas, pero no te estás preparando para entrar cuando se abran. Comienza a hacer tu parte. Estudia, aprende algo nuevo, cuida de ti, conéctate con personas, ofrece tu trabajo voluntario en algún lugar y continúa pidiendo a Dios, pero pide también la fuerza y la sabiduría para actuar bien. Él lo tomó en serio. Comenzó un curso online, comenzó a cuidar mejor de sí, comenzó a frecuentar eventos de su área. ¿Y saben qué sucedió? En pocas semanas, a través de un contacto que hizo en uno de esos eventos, recibió una propuesta de empleo. Pero no fue suerte, fue la combinación de petición sincera con acción concreta. Fue la colaboración entre la gracia de Dios y la responsabilidad humana. Ese es el secreto que muchos no entienden. La bendición no desciende del cielo como un rayo que nos golpea de la nada. La bendición sucede en el encuentro entre la gracia de Dios y nuestra disposición. Dios está siempre dispuesto a bendecirnos, pero Él espera que hagamos nuestra parte. Y nuestra parte es prepararnos interiormente. Es ordenar nuestros afectos, es aclarar nuestras intenciones, es actuar con responsabilidad. Cuando hacemos eso, cuando realmente hacemos eso, las cosas comienzan a fluir, no porque manipulamos la realidad, sino porque nos colocamos en sintonía con la forma como la realidad funciona. Y la realidad funciona así: quien siembra, cosecha. Quien se prepara, encuentra oportunidades. Quien vive con el corazón limpio, ve con más claridad. Quien confía en Dios, descansa en la tempestad. Ahora, pueden estar preguntándose, ¿y si pido todo eso y aún así no recibo lo que quiero? ¿Y si hago mi parte, me preparo, vivo con el corazón ordenado y todavía así aquello que deseo no llega? Esa es una pregunta honesta y merece una respuesta honesta. A veces aquello que deseamos no es aquello que necesitamos. A veces Dios tiene algo mejor reservado, pero necesitamos dejar ir aquello que creíamos que queríamos para poder recibir aquello que Él quiere darnos. Otras veces el tiempo todavía no es el correcto. Dios ve el futuro, ve lo que está por venir y sabe que si diéramos algo ahora, no estaríamos listos para cuidar de eso. Y hay momentos en que el propio deseo necesita ser purificado, madurado, transformado, porque deseamos por motivos equivocados, por vanidad, por miedo, por carencia. Y Dios en su bondad no nos da aquello que nos va a hacer mal, aunque nosotros insistamos que es aquello que queremos. Ya he visto personas que pidieron desesperadamente una relación y cuando finalmente llegó, percibieron que no era lo que imaginaban, que trajo más sufrimiento que alegría, porque estaban pidiendo para llenar un vacío y ninguna relación humana puede llenar el vacío que solo Dios llena. Vi otras que pidieron prosperidad financiera y cuando vino perdieron la paz, quedaron obsesionadas con el dinero, se alejaron de las personas que amaban, porque no estaban preparadas para lidiar con la abundancia, porque el corazón de ellas todavía estaba preso a la codicia. Vi otras todavía que pidieron reconocimiento profesional
Y cuando lo alcanzaron, descubrieron que aquello no les daba la satisfacción que esperaban, que continuaban vacías por dentro. Porque estaban buscando en el reconocimiento de los otros aquello que solo la aceptación de sí mismas podría dar. Por eso, cuando pedimos a Dios, necesitamos también pedir: Señor, dame aquello que es realmente bueno para mí, aunque yo no sepa qué es. Transforma mis deseos, purifica mis intenciones, prepara mi corazón, y si aquello que pido no es lo mejor para mí, cierra esa puerta y abre otra que yo todavía no vi. Hay una profundidad espiritual en el acto de pedir que va mucho más allá de simplemente obtener resultados. Cuando pedimos a Dios con sinceridad, nos estamos colocando delante de Él en nuestra vulnerabilidad, en nuestra dependencia, en nuestra pequeñez, y eso es bueno. Eso nos mantiene humildes, nos mantiene conscientes de que no somos autosuficientes, de que necesitamos ayuda, de que no tenemos control sobre todo. Y esa humildad, esa conciencia de dependencia es lo que nos mantiene conectados con Dios y con los demás. Porque quien cree que no necesita a nadie, quien cree que puede todo solo, quien cree que basta pensar positivo y visualizar para que todo suceda, se está colocando en el lugar de Dios. Y eso, además de ser espiritualmente peligroso, es psicológicamente destructivo. Porque cuando la vida no corresponde a nuestras expectativas, cuando las cosas no salen como planeamos, entramos en crisis, nos sentimos traicionados, nos rebelamos. Pero quien vive con la humildad de quien sabe que depende de Dios, quien pide pero también se entrega, quien desea pero también confía, ese vive en paz. Porque sabe que suceda lo que suceda, no está solo. Sabe que Dios está en control, que tiene un plan, que todo, hasta el sufrimiento, puede ser transformado en bien. Y es justamente sobre el sufrimiento que necesitamos hablar. Porque muchas personas creen que pedir a Dios y vivir con el corazón ordenado significa que no van a sufrir más, que la vida va a ser fácil, que todo va a fluir sin obstáculos. Y eso no es verdad. La vida cristiana no es una vida sin cruz, es una vida donde la cruz tiene sentido. No es una vida sin dolor, es una vida donde el dolor puede ser transformado. Cuando pedimos a Dios antes de dormir, cuando ordenamos nuestro corazón, cuando vivimos con intención recta, no nos estamos blindando contra el sufrimiento. Nos estamos preparando para atravesarlo con dignidad, con esperanza, con sentido. Porque el sufrimiento que tiene sentido es soportable. El sufrimiento que parece absurdo, que parece inútil, ese es el que destruye. Pero cuando sabemos que Dios está con nosotros, cuando confiamos que Él puede sacar bien hasta del mal, cuando creemos que nada se pierde, que todo puede ser redimido, entonces hasta el dolor se vuelve soportable. ¿Ya ha notado cómo algunas personas atraviesan tragedias y salen de ellas más fuertes, más humanas, más compasivas, mientras otras se destruyen, se cierran, se amargan? La diferencia no está en el sufrimiento en sí, sino en la forma como cada uno lo vive. Quien vive el sufrimiento con rebeldía, culpando a Dios, culpando a la vida, culpando a los otros, ese se envenena. Quien vive el sufrimiento con resignación pasiva, sin lucha, sin esperanza, ese se paraliza. Pero quien vive el sufrimiento con confianza activa, luchando pero confiando, llorando pero esperando, cuestionando pero creyendo, ese se transforma. Y después, cuando la tempestad pasa, esa persona ya no es la misma. Es más profunda, más sabia, más capaz de amar. Y esa transformación es una bendición que no se compra, que no se consigue fácilmente. Es una bendición que nace del encuentro entre el dolor humano y la gracia divina. Entonces, cuando pidas aquellas 7 cosas antes de dormir, pide también la gracia de saber atravesar lo que venga. Pide fuerza para los días difíciles, paciencia para los momentos de espera, esperanza para los tiempos de oscuridad. Pide la gracia de no desistir cuando todo parezca perdido, de no amargarte cuando la vida sea injusta, de no perder la fe cuando Dios parezca silencioso. Porque habrá esos momentos. Habrá días en que vas a despertar y te preguntarás si vale la pena continuar pidiendo, si vale la pena continuar creyendo. Y en esos días, recuerda que la fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de continuar confiando a pesar de la duda.
Recuerda que la esperanza no es la certeza de que todo va a salir bien, sino la confianza de que suceda lo que suceda, no estás solo. Recuerda que el amor no es un sentimiento que nunca falla, sino una decisión que se renueva todos los días. Y sobre las bendiciones inmediatas, necesito ser claro con ustedes. Cuando hablo de bendición inmediata, no estoy hablando de resultados mágicos, de milagros espectaculares que suceden de la noche a la mañana. Estoy hablando de algo mucho más profundo y más verdadero. La bendición inmediata es la paz que toma cuenta del corazón cuando nos colocamos sinceramente delante de Dios. Es el alivio que sentimos cuando dejamos de intentar controlar todo y entregamos a Él aquello que no está en nuestras manos. Es la claridad que surge cuando ordenamos nuestros pensamientos y nuestros deseos. Es la fuerza que brota cuando reconocemos nuestra fragilidad. Es la esperanza que nace cuando elegimos confiar. Esas son las bendiciones inmediatas que Dios nos da cada vez que nos colocamos delante de Él con sinceridad. Y esas bendiciones, aunque no sean espectaculares, aunque no resuelvan todos nuestros problemas de una vez, son lo que nos sostiene en el día a día. Son lo que nos da fuerzas para continuar, para no desistir, para no perder la esperanza. Piensen en cuántas personas conocen que tienen todo materialmente, pero están vacías por dentro. Tienen dinero, éxito, reconocimiento, pero no tienen paz. No duermen tranquilas, no despiertan agradecidas, no viven con alegría verdadera. Y piensen en otras personas que conocen que no tienen mucho materialmente, pero que irradian paz, que viven con gratitud, que enfrentan las dificultades con serenidad. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en el corazón, está en la forma como se relacionan con la vida, con los otros, con Dios. Está en el orden interior que cultivaron, en la confianza que desarrollaron, en la paz que conquistaron. Y eso no se compra, no se hereda, no se gana en la lotería. Eso se construye día a día, decisión a decisión, oración a oración. Y cuando pides aquellas 7 cosas antes de dormir, con sinceridad, con intención recta, con disposición para vivir de acuerdo con lo que pides, estás construyendo esa paz interior. Estás preparando el terreno para que las verdaderas bendiciones se encuentren en ti, un corazón listo para recibirlas. Aquello que buscamos se aproxima cuando el corazón está preparado. No por magia, sino porque un corazón preparado ve mejor, decide mejor, actúa mejor. Un corazón preparado no se deja llevar por la ansiedad, no se paraliza por el miedo, no se corrompe por la codicia. Un corazón preparado sabe esperar el tiempo correcto, sabe reconocer las oportunidades cuando aparecen, sabe agradecer por lo que ya tiene mientras trabaja por lo que todavía no tiene. Y ese tipo de corazón atrae naturalmente aquello que busca, no porque manipula la realidad, sino porque está en sintonía con la forma como la realidad funciona. Porque la realidad premia la coherencia, premia la persistencia, premia la humildad, premia la confianza. Cada noche antes de dormir tienes una oportunidad preciosa. La oportunidad de revisar el día que pasó, de reconocer tus errores sin destruirte por ellos, de celebrar tus aciertos sin enorgullecerte de ellos, de entregar a Dios tus preocupaciones sin huir de tus responsabilidades. Tienes la oportunidad de pedir aquello que tu corazón más desea, pero también de entregar a Dios la forma y el tiempo como eso va a suceder. Tienes la oportunidad de prepararte interiormente para el día siguiente, de renovar tus fuerzas, de reencender tu esperanza. Y cuando haces eso con sinceridad, cuando realmente haces eso, algo cambia. Tal vez no de una hora para otra, tal vez no de forma espectacular, pero poco a poco vas a percibir que estás más sereno, más claro, más fuerte. Vas a percibir que las cosas que antes te quitaban el sueño ya no te perturban tanto. Vas a percibir que las decisiones que antes parecían imposibles ahora quedan más claras. Vas a percibir que las personas que antes no veías ahora aparecen en tu camino. Vas a percibir que las oportunidades que antes no reconocías ahora se muestran evidentes. Y todo eso sucede porque estás cambiando. No la realidad externa, sino la realidad interna. Y cuando la realidad interna cambia, cuando el corazón se ordena, cuando la intención se aclara, cuando la confianza se fortalece, la realidad externa comienza a responder.
No porque la estás manipulando, sino porque te estás colocando en el lugar correcto, con la actitud correcta, en el momento correcto, y es ahí que las bendiciones suceden. No como magia, sino como consecuencia natural de una vida bien vivida, de un corazón bien ordenado, de un alma bien dispuesta. Queridos amigos, aquello que buscamos ya está más cerca de lo que imaginamos, pero muchas veces no conseguimos ver porque nuestros ojos están nublados por la ansiedad, por la amargura, por el miedo. Cuando pedimos aquellas 7 cosas antes de dormir, cuando pedimos claridad, fuerza, humildad, paciencia, amor, paz y confianza, estamos limpiando nuestros ojos, estamos abriendo nuestro corazón, estamos preparando nuestra alma, y entonces poco a poco comenzamos a ver lo que siempre estuvo ahí. Comenzamos a percibir que Dios nunca nos abandonó, que siempre estuvo a nuestro lado, esperando que estuviéramos listos para recibir lo que Él desea darnos. Porque Dios no es avaro, no es cruel, no es indiferente. Dios es un Padre amoroso que desea nuestra felicidad más de lo que nosotros mismos la deseamos. Pero Él sabe mejor que nosotros lo que realmente nos hará felices. Y muchas veces lo que realmente nos hará felices no es aquello que creemos que queremos, sino aquello que Él sabe que necesitamos. Por eso confía, pide pero confía, desea pero entrega, trabaja pero descansa en Dios. Porque cuando vives así, cuando realmente vives así, la bendición no es algo que necesitas perseguir. La bendición es algo que te encuentra, que te envuelve, que te transforma. Y esa es la mayor de todas las bendiciones, no simplemente tener lo que queremos, sino ser transformados en el proceso de buscar, de esperar, de confiar. Sinohlabelela kwezinyoni icule langazelelayo okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana wokuphefumula uzumhlaba ufuthumele ekuboneni obumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into esizilungile. Sindise amazwi azowahlangane isimfoni yemvelo isigisa phezulu kakhulu bangikhumbuza inkululeko indlela abandanza ngayo phezulu elulela amaphiko esakaza umlayezo wothando okwamzuzwana wokuthula umzuzwana wokuzola umzuzwana wokuphefumula ufuthumele ekuboneni obumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula izingoma zazo futhi yonke into esizilungile. Impilo iwuhambo, ingoma esicula ngayo sonke, ukuphakama kwayo nokwehla kwayo, injabulo yayo kanye nodosi lwayo. Kodwa phakathi kwezingushunqushu kukhona ubuhlobo ongatholakala, njengokukhala kwezinyoni okunanela kuthuthuza ingqondo. Okomzuzwana wokuthula, umzuzwana wokuzola, umzuzwana wokuphefumula, uzumhlaba ufuthumele ekuboneni obumnene kwakhanya kwasekuseni njengoba izinyoni zicula